Faustino de Sinash presenta a Gerardo Soto, geólogo y ávido lector. Gerardo Soto, geólogo, le da la bienvenida a Revista Besaña. Qué gusto tenerlo aquí, Gerardo. El gusto es mío, el gusto es mío. La idea es que hablemos qué tiene que ver la geología con la literatura, pero primero contarnos qué es geología. Sí, claro. Bueno, eso es un asunto bastante amplio. Tradicionalmente, desde que se inventó la geología como ciencia hace un par de siglos, es algo tan amplio como el estudio de la Tierra. Y ahora, en tiempos modernos, es todavía más amplio porque ya estamos hablando de Tierra como un sistema complejo. Antes hablábamos prácticamente de solo la Tierra sólida, pero en realidad nos hemos dado cuenta de que no es solo la Tierra sólida, sino que tenemos interacción con la atmósfera, la hidrosfera y sobre todo la biosfera. Y entonces ya no solo estudiamos la Tierra como tierra sólida, o sea, las piedras, las rocas, sino su interacción con todos esos otros eh, sistemas del gran sistema Tierra e incluso del gran sistema solar. Ya hacemos geología no solo de la Tierra, sino que hemos hecho geología de cuerpos extraplanetarios, como son las lunas de Júpiter, las lunas de Saturno, y ahora incluso está tratando de hacer geología de cuerpos planetarios de sistemas extrasolares. Eso es un poco más complejo, pero estamos tratando de entender, por ejemplo, cómo son los tamaños de los planetas fuera de nuestro sistema solar y cuáles son las características que tienen, si son sólidos, si son gaseosos, etcétera. Así que todo ese entendimiento de básicamente cómo se comporta este planeta y su correlación, el entendimiento hacia otros planetas, todo eso es parte de la geología. Claro, claro. Y Gerardo, yo sé que sos un ávido lector, digamos en el caso de novelas, relatos, etcétera, poesía. ¿Qué, qué, qué otra literatura llevas y cuál es la tendencia tuya literaria? Bueno, literariamente me gusta mucho la novela. La novela porque usualmente representa un sector mucho más amplio de cómo ver al ser humano y con una serie de interrelaciones con otros seres humanos, incluso con el mundo, etcétera. Pero también me gusta mucho el relato y los cuentos cortos o largos. Y tengo en realidad un espectro muy amplio. Uno como yo me desempeño tanto en el área académica, científica, como en el área de consultorías. Entonces, uno tiene que leer mucho desde el punto de vista literatura científica, pero toda aquella literatura que lo enriquezca uno en la perspectiva de conocer mejor el mundo también me gusta mucho. La literatura de índole científica, ensayos de índole científica es algo que me gusta mucho. Por ejemplo, Carl Sagan, Stephen Jay Gould, es gente que me gusta mucho. En novela tengo muchos favoritos. Mis favoritos son básicamente los latinoamericanos, pero eso no quiere decir de que no me gusten algunos otros, qué sé yo. Los rusos, alguien que se muera sin morir los rusos, no ha vivido. Claro. Entonces, tengo un gusto muy amplio al respecto. Hay incluso autores como Alejo Carpentier, en el que no pueden evitar que en sus obras aparezca la geología, porque él incluso estudió geología en cierto momento de su vida. Claro. Hay algunos otros autores como Sergio Ramírez, en que no hay un solo libro en que no aparezcan los volcanes nicaragüenses o de donde sea, mencionados como una serie de personajes secundarios o terciarios dentro de sus obras. Así que tengo todo un espectro muy grande de gustos literarios. Eso por ser geólogo.
Bueno, es que en cierto momento hubo esa tendencia a pensar, bueno, es que este fulano es científico, este otro es humanista, este otro es, tenemos que pensarnos como humanos. Entonces, uno debería pensar de que uno no está completo si uno no sabe o si uno no ha tocado los diferentes aspectos del conocimiento humano. Entonces, ser un buen científico implica conocer sobre el ser humano también y por lo tanto necesitamos conocer eso que tradicionalmente se ha llamado humanidades, pero que al fin y al cabo es una parte indisoluble de nuestro conocimiento y nuestro entendimiento del mundo. Entonces, ¿crees, Gerardo, que así como el geólogo conoce, o el caso particular tuyo, tiene una amplitud en la literatura, igualmente debería ser el escritor o los lectores, sobre todo el escritor, tener más amplio el conocimiento, digamos, sobre geología, eh, qué sé yo, otras materias que no solo humanas, sino de la práctica ancestral del individuo. Sin duda, precisamente eso que me refería de que hemos hecho esas divisiones, cuando el literato está escribiendo sus novelas, por supuesto que, o incluso sus relatos cortos que pueden ser, al fin y al cabo tiene que conocer como mínimo el ambiente en que está. Entonces, si es un relato, una novela urbana, bueno, por supuesto que tiene que conocer la geografía, esa anatomía de la ciudad. Y si es algo ambientado en el campo, pues evidentemente tiene que tener un conocimiento amplio de ese entorno en donde está, el entorno geográfico, y ese crecimiento del conocimiento del entorno del paisaje, que originó el paisaje, cómo juega el paisaje, esa correlación con sus personajes es importante. Y bueno, y para eso tendría que conocer un poco de geografía, un poco de geología, la biología de los ecosistemas alrededor. Entonces, es algo indisoluble en el que haya que tener cierto conocimiento. Bueno, lo normal, por ejemplo, cuando está el trabajo de la literatura histórica, por supuesto que tiene que haber una investigación histórica muy potente, muy fuerte. Bueno, lo mismo acarrea lo que es el conocimiento del mundo visto en una perspectiva, digamos, científica, pero en realidad es el conocimiento del mundo de manera general. Qué bien, qué bien. No, es un gran consejo para escritores en ciernes y en general. Gerardo, ¿qué herramientas usas en geología? Bueno, se usa en geología? Decía Humberto Eco que hay algunas herramientas que son tan perfectas en su diseño en que nunca cambiarán. Y menciona, por ejemplo, las tijeras, el martillo. Bueno, nosotros utilizamos el martillo. El martillo, piqueta geológica, que es nuestra arma fundamental, nuestra herramienta fundamental para picar la roca. Es una de las herramientas más fundamentales con las que podemos adentrarnos a ese mundo pétreo. Pero la geología es mucho más, entonces tenemos que ver no solo esas rocas de manera macroscópica, sino empezar a verlas de manera microscópica y utilizamos las lupas, por ejemplo. Brújula. Pero la geología vista ahora desde el punto de vista moderno no puede pensarse solo como de una manera romántica o tradicional. No podemos seguir haciendo los mapas geológicos o tener el conocimiento geológico como lo teníamos en el siglo XIX. Así que una de las herramientas más importantes de la geología o de cualquier ciencia ahora es todos los elementos computacionales, softwares, por ejemplo, que nos permitan llevar mucho más allá todo lo que son desde mapas geológicos hasta el conocimiento del detalle químico de ciertos minerales o de ciertas rocas que nos permitan, por ejemplo, conocer
ese detalle de los orígenes de terrenos o territorios. Pero también depende de donde estemos, qué sé yo, en aguas subterráneas o en aguas que sean utilizadas para consumo humano, en los georrecursos, llámense recursos minerales metálicos o no metálicos, tenemos que conocer características de su entorno y de sus características físicas e intrínsecas, tanto químicas como físicas, y entonces utilizamos un montón de herramientas como son aparatos muy sofisticados y que hacen uso también de una u otra manera de softwares también sofisticados. En este momento que siempre se ha hablado, que se habla mucho sobre los volcanes, no te oigo. está el asunto con el volcán Turrialba. Es una pregunta un poco rara, pero vos ¿qué puedes decirnos de toda esa erosión? No te oí, no te oí. Te preguntaba, ¿qué nos puedes decir del volcán Turrialba desde la geología? Sí, bueno, el volcán Turrialba es uno de los 5 volcanes activos que tenemos en Costa Rica, junto con el Rincón de la Vieja, Arenal, Poás, Irazú. Es un volcán que ha estado bastante activo en los últimos 10.000 años. En geología estamos acostumbrados a utilizar estas escalas temporales bastante mayores, ¿verdad? Tuviéramos que tenernos por lo menos a los últimos 2.000 años o incluso los últimos 500 años. Es uno de los volcanes que ha tenido una actividad relativamente intensa. La erupción de 1864-66 fue relativamente poderosa, no tan grande como la que sucedió hace 2.000 años. Y entonces este ciclo que hemos tenido ha sido un ciclo con algunos altibajos, pero relativamente una erupción discreta. Pensamos que gran parte de lo que es el magma que subió desde cierta profundidad se ha quedado dentro o debajo más bien del aparato volcánico, me refiero de la estructura del Gran Cono, y que evolucionará y en las próximas décadas sin duda va a hacer alguna otra erupción que podría ser bastante mayor de las que hemos visto en los últimos años. Entonces, sin duda es un volcán que merece ser observado con detalle, con todas estas metodologías de monitoreo volcánico que incluye desde lo que son los sismógrafos, que es lo que más se usa, hasta sistemas de detección de deformación, como los GPS, y también lo que es el monitoreo geoquímico a partir de fuentes termales, de fumarolas. La calidad química de las fumarolas es muy importante. Entonces, es un volcán que sin duda nos va a causar algunos otros problemas. Tenemos la ventaja de que se han producido mapas de peligros y que conforme pasa el tiempo se van actualizando. Bueno, lo que tenemos que hacer es seguir actualizando el conocimiento de los volcanes a través de su historia, cómo se han comportado, bueno, es algo que lo hemos llamado volcanalidad. Personalidad es cómo se comportan las personas, volcanalidad es cómo se comportan los volcanes. Conocer ese comportamiento de cada volcán es muy importante y lo que pasa es que requiere un esfuerzo grande desde el punto de vista geológico para entender cada uno de los volcanes. Gerardo, ya para finalizar, ha sido una gran lección que nos has dado de geología. La idea de estos conversatorios es precisamente que los escritores o los lectores aprendamos algo más. Y ya nos diste algunas recomendaciones a los escritores. ¿Hay alguna otra recomendación desde un geólogo ávido lector para escritores que se inician?
Bueno, no soy, no siendo un escritor o un literato per se, eso es algo difícil. Yo lo único que le sugiero en todo caso a toda la gente que está estudiando y que se está iniciando en cualquiera de las carreras es tratar de conocer el mundo y nuestra naturaleza humana desde una perspectiva más amplia, no quedarnos en ciertas casillas o en ciertos eh, valores intelectuales, digamos, tradicionales, como les decía, no solo conocernos desde el punto de vista humanístico o desde el punto de vista literario, sino conocernos y conocer el mundo de una manera más amplia. Entonces, conocer la ciencia, conocer cómo funciona el mundo, conocer cómo nos comportamos los humanos desde una perspectiva biológica, psicológica, psiquiátrica, neurocientífica, ayuda mucho sobre todo para la caracterización de personajes y para la caracterización de los entornos en el que se desarrolla cualquiera de los trabajos, incluso la poesía. Hay alguna poesía interesantísima de corte, digamos, científico de algunos escritores en el que le ponen mucho cuidado, qué sé yo, al entorno de la naturaleza. E incluso podemos qué sé yo, alguna literatura como los haikus japoneses, que son estos poemas tan cortos de 5 sílabas, indican una observación muy detallada y muy fina de la naturaleza. Bueno, esa observación fina de la naturaleza se da en parte con el conocimiento de cómo es la naturaleza y en parte también de lo que es la inspiración literaria. Entonces, cuando manejamos ambas cosas, enriquece sin duda el producto final. Excelente, Gerardo. Muchas gracias por aceptar la invitación, por conversarnos y por las recomendaciones. Le estamos muy agradecidos, Gerardo, desde Revista Pesania. Muchas gracias y nos vemos pronto. Un placer, a la orden siempre, Faustino. Un abrazo ahora a la distancia, que no, Igual. ya no podemos hacer de manera física, pero ya nos reunamos.